Bueno, muy buenos días de nuevo. Precisamente lo que tratamos acá es de conversar un poco sobre el tema. Esto que hemos dicho de manera muy general, vamos a conversarlo ahorita con algunos temas importantísimos. Cultura emprendedora y espíritu emprendedor, creatividad e innovación, emprender versus empresa, principales servicios en el proceso de incubación, el papel de la academia en el fomento de la empresariedad, nuevas tendencias en los procesos de fomento de la empresariedad y cómo generar autosostenibilidad. Esos y otros temas, que yo voy a aprovechar un poco para contarles cómo es que este tema de la incubación, el emprendimiento ha ido surgiendo en la universidad, pero eso lo voy a ir haciendo ahí como en entremés de lo que vamos a conversar. Vamos a ver, ¿y con quién vamos a conversar? Voy a ponerme los lentes porque esta lechita está un poco más pequeña. Ya las caras suman. Muy bien, tenemos con nosotros acá esta mañana, tenemos el honor de tener acá a Petra Petrin. Ella es alemana y brasileña. Posee una maestría en desarrollo con énfasis en planificación y desarrollo regional del Instituto de Estudios Sociales en Holanda y una maestría en administración de negocios con énfasis en dirección empresarial de la Universidad Latina de Costa Rica, certificada como gestora de innovación por la Universidad de Leipzig UTN y el MISIP. Más de 20 años de experiencia profesional en organismos internacionales y nacionales en áreas de emprendimiento y MIPYME, mujeres productivas, población en situación de vulnerabilidad, estrategia empresarial, financiamiento alternativo, desarrollo y planificación regional y comunal. Ha estado en muchos proyectos, tenemos el honor de conocerla, en vinculación con la CEPAL, con el MEI, con INAMO, con el MAC, con MISIT, y sobre todo Petra ha tenido una vasta experiencia a nivel nacional en la gestión de las primeras incubadoras, especialmente privadas en Costa Rica que se dieron. La conocemos y de verdad que es un honor tenerla con nosotros. También está con nosotros don Carlos Salas León, costarricense, dice, pero también es alajuelense, ¿verdad? Alajuelense, quien posee una maestría en Administración de Negocios con énfasis en finanzas de Western Illinois University de Estados Unidos y una maestría en Desarrollo con especialización en Políticas Públicas, Desarrollo Local y Descentralización del Instituto de Estudios Sociales también de Holanda. Carlos está trabajando mucho en temas de incubación, MIPYMES, emprendimiento, también a nivel nacional e internacional con proyectos del BID, del INFOMIN, del CARE, de la OIT, de la OEA, del PNUD, en Brasil, Europa, Estados Unidos, Banco Mundial y con el INCA. También tiene vasta experiencia en esto y también en temas de la economía social, también, Carlos, ¿verdad? Con ellos vamos a conversar de estos temas. Y como dijimos antes, pues tenemos varios puntos por conversar. Vamos a ver, tal vez podemos conversar primero este tema. ¿Qué opinión le merecen a ustedes que aquí en la universidad hayamos iniciado con la idea del fomento de la cultura emprendedora, el espíritu emprendedor y que tengamos en mente la creación de una incubadora de empresas de base tecnológica? ¿Cómo lo observan ustedes dentro de su experiencia? Bueno, muy buenos días. En realidad es un honor y un gusto poder compartir con ustedes esta mañana y conversar un poquito sobre este tema todo el tema de emprendedurismo, empresariedad, que es más que una moda, una necesidad y una obligación para nuestros países, principalmente porque cuando uno se compara con lo que sucede en países desarrollados, comillas, y lo que sucede con la empresariedad en nuestros países, observamos que nuestras MIPYMES se forman por necesidad, mientras que en otros países es por elección, y esa es una gran diferencia. Es una diferencia que tenemos que empezar a reducir como brecha para buscar precisamente que nuestras empresas se originen por oportunidad de mercado, y ese es un hecho fundamental. Con respecto a su pregunta, desde mi perspectiva y de acuerdo con mi experiencia de años en este campo, pues me parece que es una necesidad, sí, que las universidades empiecen a fomentar este espíritu emprendedor que en muchos ya nacen. Yo tengo un video de Lionel Messi a los 10 años. Lionel Messi ya era una persona diferente para jugar al fútbol. Ya nació con esas características, y aquí hay toda una disyuntiva filosófica de si nacemos o nos hacen.
¿Se perfeccionó? Por supuesto que sí. Y probablemente muchos de nosotros tenemos desde nacimiento ya ese espíritu emprendedor. Y yo me acuerdo, para combinar un poquito sobre el tema de innovación, cuando era un niño, nosotros cogíamos un palo de escoba, lo partíamos a la mitad y lo teníamos como un bate de béisbol para jugar puros. Algunos que tienen canas como yo se acuerdan de que eso lo hacíamos. Y ahí estábamos siendo emprendedores, y ahí estábamos desarrollando esa iniciativa emprendedora. Y por aquí veo una risa ya, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y en efecto ya estábamos siendo emprendedores. ¿Qué es lo que estábamos haciendo nosotros en ese momento? Y eso no nos lo enseñaron en las aulas, ¿verdad? Lo aprendimos en la calle, por necesidad, por obligación, porque en época de crisis como las que vivimos es cuando surgen las grandes ideas. Y no es que aquella fuera una gran idea, pero era una necesidad para nosotros tener con qué jugar. Y entonces convertíamos ese palito de escoba en un bate que cogíamos otro pedacito más pequeño de la escoba y lo hacíamos de ese tamaño. Y lo que hacíamos era intercambiar como moneda de cambio los cigarretes que recogíamos en la calle, y ese nos servía como moneda de intercambio, y empezábamos ya a tener un medio de diversión sano desde el punto de vista, y estábamos siendo emprendedores. Entonces, aquí la idea es que la universidad transforme ese mecanismo de enseñanza hacia generar emprendedurismo, que no necesariamente es ser empresa. Y aquí queremos entrar en otro tema ahora después, pero es muy importante que la universidad genere ese espíritu emprendedor en los muchachos, porque es como vamos a transformar nuestro país, a través de la creatividad, a través de la innovación, a través de generar nuevas ideas. Y le voy a dejar espacio a mi compañera. Petra, ¿cómo generamos esa cultura emprendedora, ese espíritu emprendedor desde la universidad? ¿Cuál, en tu experiencia, qué ha sucedido, digamos, por ejemplo, en el entorno nacional? Sí, buenos días a todos y todas. Definitivamente, para fomentar la cultura emprendedora, a nivel de la universidad usted tiene que enseñar a emprender también. Porque una cultura emprendedora es un conjunto de conocimientos, habilidades, de actitudes, de calidades que uno esperaría a nivel de una persona. Entonces, el rol principal de la universidad es poder enseñar a emprender, de enseñar esas competencias personales que debe tener la persona emprendedora, como por ejemplo de hacer un análisis más crítico, tomar decisiones, resolver problemas, tener un pensamiento lateral creativo, crítico, constructivista, y esto es el rol principal de una universidad. Entonces, fomentar el espíritu emprendedor. Cuando ya estamos hablando de empresariedad, yo personalmente lo veo como un punto extracurricular, pero fomentar el espíritu emprendedor es dentro de las funciones de una universidad. Ok, muy bien. Bueno, eso es importante que estaban diciendo ellos, porque precisamente, como decía hace un rato, este tema de fomentar el emprendimiento está en la ley, está en la savia de la creación misma de la universidad. La universidad tiene desde 2015 aprobada una política de emprendedurismo, y ahí están definidos básicamente la filosofía del trabajo que vamos a realizar, o que estamos realizando ya desde hace rato. En cuanto al tema de incubación de empresas, desde el año 2014 nosotros recibimos una transferencia metodológica y de herramientas del Instituto Politécnico Nacional de México, y íbamos a iniciar de inmediato con el establecimiento de la incubadora de base tecnológica. Hubo una serie de hechos en la transferencia, hubo una situación especial en México y no se pudo implementar. Pero recientemente, ahorita hace escasos 2 meses, el Consejo Universitario aprobó la creación del Centro de Incubación de Empresas de Base Tecnológica. Es decir, nos decantamos por eso. O sea, la universidad va a tener un centro de incubación de empresas de base tecnológica, el cual va a funcionar a nivel de toda la universidad. Las sedes serán el lugar, el nido de la incubación. Es en las sedes
en donde se van a generar los procesos de incubación, la identificación de proyectos y el acompañamiento. El acuerdo que tomó el Consejo establece el mandato para que el señor rector en los próximos días esté dando el banderillazo de salida para ver si podemos iniciar en enero del 2018 ya con el esquema funcionando, y estamos elaborando un par de documentos, uno conceptual y otro administrativo, de cuál es la operativa del mecanismo de funcionamiento de la incubadora. Pero vamos a tener una oficina pequeña a nivel central de la universidad con unos satélites, casi que podríamos llamar casi que las antenas tecnológicas, que van a estar en las sedes identificando proyectos, acompañando proyectos y llevando a la formación de emprendedurismo, a apoyar al emprendedor y posteriormente generando el proceso de incubación, así como está conceptualizado. Entonces, es muy importante, y decían ustedes, hay desde la universidad que promover la cultura emprendedora y el espíritu emprendedor como parte de la currícula, ojalá. ¿Y cómo se mezcla esto entonces con los temas de creatividad e innovación? ¿Cómo le podemos aportar aún más a ese muchacho? ¿Es a través de las ferias? ¿Es a través de las pasantías? ¿Cómo podríamos hacer que ese muchacho o muchacha emprendedora entre en contacto, sienta el fuego de lo que es emprender ya más allá de las aulas? ¿Qué cosas podríamos hacer? Bien, si agregamos dentro de la currícula toda esa modalidad de incorporar el espíritu y la cultura emprendedora como parte de la enseñanza, deberemos también incorporar un formato constructivista de forma tal que enseñemos por medio de metodología aprender haciendo. El aprender haciendo nos va a permitir generar nuevas ideas y nos va a salir un poquito de los esquemas conceptuales para llevarnos al campo teórico práctico, de forma tal que incorporemos la practicidad en nuestras aulas, y eso nos permite ir cambiándole ese chip que usted mencionaba anteriormente al muchacho que está estudiando, para que empiece a incorporar nuevas ideas pensadas en que esas ideas pueden ser incorporadas posteriormente al mercado, y eso es muy importante. Aquí también es fundamental que entendamos que si bien estamos enseñando en las aulas, no podemos apartar a la universidad de la vinculación con la empresa. Es fundamental que exista esa vinculación academia-empresa. ¿Para qué? Para que los procesos que llevemos adelante con nuestros muchachos tengan posteriormente una salida hacia el mercado y que existan ya empresas que estén interesadas en catapultar esas ideas que están generando nuestros muchachos. Eso los va a motivar a generar nuevas ideas. Fomentar la innovación requiere de una serie de condiciones mínimas. Uno es la vinculación que dijo don Carlos, la vinculación a la articulación, que se debe mantener con otros agentes claves del ecosistema, puede ser con otras academias, puede ser con el sector financiero, puede ser también principalmente con el sector empresarial, y además también a veces requiere de un cambio de paradigma también dentro de la propia universidad, y eso a nivel de los docentes, porque innovar no es algo tan estructurado, eso no puede estructurar innovación. Entonces eso requiere a veces un cambio de mentalidad también a nivel de los docentes, a nivel de los investigadores, a nivel de la propia dirección de la universidad también. Entonces deberíamos de preparar a los profesores también. Es un proceso paralelo, por supuesto. No podemos pensar en estudiantes emprendedores si no tenemos profesores se necesita el espíritu emprendedor a nivel de los docentes también. Y eso a veces requiere una revisión de los perfiles. Habría que iniciar un proceso de formación de formadores. Por supuesto que sí. Y no solo eso, ese chip tiene que transmitirse hacia los docentes de forma tal que también ellos entiendan, que para que luego lo puedan transmitir a los estudiantes, que innovación no es inventar el tren, innovación no es inventar la internet. Existen dos tipos de innovación: la innovación disruptiva, que es aquella que nos transforma en un momento dado de nuestra historia, como lo hizo la internet, como lo hizo la locomotora en cierto momento, y la innovación incremental, que es aquella que
a través del valor agregado sobre pequeñas cosas, empezamos a transformar las diferentes alternativas que tenemos. Y es ahí donde podemos trabajar con los muchachos, con los profesores, para que entiendan que efectivamente se puede hacer cambios sin necesidad de grandes inversiones. Y eso es muy importante, porque a veces pensamos y atamos a la innovación con grandes inversiones, y no necesariamente es así. Muy bien, entonces nos queda claro que la universidad tiene que hacer una transformación de apoyo a los emprendedores en cultura, pero también a lo interno, en los profesores, en los investigadores, en los extensionistas, para que entiendan al emprendedor, lo ayuden y lo apoyen. Una de estas formas es la incubadora, que debe estar dentro de la universidad. ¿Cómo ven ustedes el proceso? O sea, ¿qué debería contener una incubadora? ¿Cuáles serían los pasos? Como si yo soy un emprendedor y llego a la incubadora, ¿cuáles serían los requisitos mínimos, las condiciones mínimas que una incubadora debería tener para apoyar a ese muchacho, esa muchacha que llega con una idea innovadora y emprendedora? Esto se le debe hacer por el Stern Ranking. Siempre me la tira a mí. Es muy injusta, ¿verdad? Bueno, mira, en realidad, cuando hablamos de incubación, aquí hay que distinguir dos tipos de incubación: la incubación intramuros y la incubación extramuros. La incubación intramuros implica que tenemos espacios físicos para que ahí desarrollemos nuestras ideas y empecemos a generar nuestras alternativas de negocio eventualmente. Y la extramuros es aquella donde yo empiezo a trabajar con las personas en su lugar específicamente. Entonces ahí estamos trabajando ya de un apoyo de otra naturaleza. En primer lugar, lo primero que tenemos que hacer es una especie, lo que ustedes están haciendo en este momento: sensibilizar y promocionar. ¿Por qué? Porque de esta forma empezamos a generar un cambio en las expectativas de las personas, de que existe una posibilidad, de que hay un potencial que se puede desarrollar. Una vez que yo promociono, entonces sí empiezo a hacer una convocatoria de posibilidades de ideas innovadoras susceptibles de ser incubadas. Posteriormente a que yo hago esa convocatoria, empiezo a hacer un proceso de filtro y de... Ahora, no debería existir un umbral de entrada, deberíamos dejar que todos ingresen, pero sí es importante una selección de aquellos que efectivamente tienen potencial para desarrollar y crecer. Y una vez que hago esa preselección, que normalmente nosotros cuando, allá por aquellos años que empezamos con la primera incubadora que hubo en este país, ya yo perdí la cuenta de los años, lo que pensábamos era tener un comité de expertos que eran los que recibían a estas personas con sus propuestas. Y era una propuesta sencilla, simplemente la persona se presentaba y hacía una presentación de cómo es mi idea de negocio. Y ahí se hace una segunda selección, porque antes ya habían presentado la propuesta. Una vez que pasan esa etapa, se hace un diagnóstico de las capacidades tanto de emprendedurismo como las capacidades blandas, o sea, el desarrollo humano. Y se elabora un plan de acompañamiento, que ese es el plan en el que se va a dar seguimiento y apoyo durante cierto tiempo. Se conforma una junta directiva, que es donde cada cierto periodo de tiempo el emprendedor viene a hacer una propuesta y se presenta como si fuera el gerente de su empresa ante una junta directiva para rendir cuentas, y se va evaluando en el proceso. Se le da el acompañamiento en diferentes áreas y se va generando el crecimiento en ese desarrollo empresarial, y ahí se hacen evaluaciones periódicas, por supuesto. Doña Petra, si usted quiere continuar para que no me deje todo el churuco a mí. La incubadora no es un espacio aislado de la propia universidad. La incubadora es un espacio nuevamente articulado con los otros agentes claves del ecosistema. Detrás de una incubadora se cuenta con un equipo multidisciplinario, que eso es muy importante. Personas que también tengan ciertas competencias personales, porque aquí nuevamente estamos hablando de fomentar el espíritu emprendedor e innovación como eje transversal en la universidad. Y lo más importante en la incubadora es la base de datos, los contactos que debe tener la incubadora con esos actores importantes. Porque el qué hacer, la responsabilidad de la universidad dentro de una incubadora es hasta un cierto límite. Después tiene que poder canalizar a los emprendedores, emprendedoras
a otros actores claves, ¿verdad? Y tiene que dar seguimiento a todo ese proceso. Muy bien. Y para el posicionamiento de la incubadora también hay toda una gestión hacia afuera de la universidad. Y por eso es que los contactos son importantes. Claro, sí, y además está el tema de cómo hacer ese link entre la incubadora, la universidad, los emprendedores y el sector productivo. O sea, ¿cuáles serían los elementos? ¿Cuál sería el discurso ganador de una universidad que hace una incubadora, que tiene emprendedores y que debe presentarnos a la sociedad, al sector productivo? ¿Cómo se genera esa empatía universidad-sector productivo cuando lo que estamos presentando es, estos son nuestros emprendedores, innovadores? ¿Cuáles serían las condiciones y características que debemos de ofrecer a la sociedad para decir, estamos promoviendo a los emprendedores? ¿Qué pensaría seguramente el sector productivo si llegamos con un discurso de esa naturaleza? Es un trabajo conjunto, ¿verdad? De acompañar, orientar a los estudiantes, de definir y madurar los modelos de negocio. Es un trabajo conjunto, no es solamente una responsabilidad académica de la propia universidad, es un trabajo conjunto con el sector empresarial también. ¿Qué es que requiere el mercado? ¿Qué es que requieren los empresarios? Entonces, desde el inicio del proceso de incubación es un trabajo conjunto. Usted debe invitar a esas personas en los espacios de discusiones. Y aquí yo le agregaría algo. La incubadora debería tener un área que nosotros normalmente llamamos inteligencia de mercado. Esa área es la que está normalmente monitoreando el mercado, de forma tal que busque esa vinculación con el sector productivo e identifique cuáles son las prioridades de ese sector productivo para poder encauzar a los muchachos a generar esas ideas que vengan a satisfacer esas necesidades que está demandando el mercado, y de ahí la necesidad de que sí, efectivamente, la incubadora va más allá de acompañar al muchacho, sino de generar otras alternativas, como por ejemplo esta unidad de inteligencia de mercado. En CAE la teníamos, una unidad de inteligencia de mercado, en realidad que estaba monitoreando el mercado para identificar cuáles eran esas prioridades y poder dirigir los esfuerzos y así empatar lo que está generando la universidad hacia lo que requiere el mercado en términos de las empresas productivas. Muy bien. Una de las críticas que hace la incubadora es que es un proceso caro, lento y que a veces los muchachos se quedan más de lo debido. Si implementamos la incubadora, ¿qué cosas deberíamos de medir? ¿Cómo iríamos monitoreando a los emprendedores dentro del proceso de incubación? ¿Qué podríamos decir? Estos son los indicadores que nos dicen que vamos por buen camino. ¿Qué cosas deberíamos de tener en cuenta si queremos ser exitosos? Bueno, aquí hay que verlo desde dos perspectivas. Una perspectiva que es el desarrollo de la persona. Los indicadores de voy generando realmente ese conocimiento emprendedor, esa habilidad emprendedora, por un lado, y por otro lado desde el punto de vista de desarrollo de empresa. Si bien es cierto, muchas veces las incubadoras académicas no necesariamente su objetivo es que genere empresa exclusivamente, sino desarrollar ese espíritu emprendedor para que eventualmente podría ser una alternativa una vez que se gradúa el muchacho de tener su propia empresa. Pero también hay que ir midiendo si efectivamente se va evolucionando hacia esa potencialidad de generar empresa. Y eso es parte de lo que hay que empezar a medir desde un principio. Lo más importante de todo esto es que tengamos muy claro cuáles son nuestros indicadores con los cuales vamos a medir el éxito. Porque si no tenemos indicadores desde un principio y algo también muy importante, una línea base con la cual poder comparar. Porque muchos de los proyectos que nos hemos encontrado a través de nuestra experiencia, normalmente no tienen una línea base, entonces no hay punto de control para determinar si hemos avanzado o no hemos avanzado en lo que buscábamos, y acompañados de una serie de indicadores desde el punto de vista personal y empresarial. Eso nos va a ir indicando si efectivamente vamos evolucionando en el sentido correcto. Un proceso de incubación tiene que establecer una serie de semáforos también, porque yo creo que de ambos lados hay un compromiso, debe existir un compromiso. Debe existir un compromiso por parte de la propia incubadora, de poder acompañarnos, asesorarnos correctamente, oportunamente, pero también el compromiso del otro lado, que es la persona emprendedora. Entonces debe existir un compromiso de ambos lados. Si en algún momento se siente que no hay un cumplimiento
no hay un compromiso, no hay esa responsabilidad de ambas partes, hay que tomar una decisión también. Porque si no podemos tener personas emprendedoras en un programa de incubación por años, pero no se ven los avances. Entonces yo creo que una incubadora, tampoco creo que debería ser cero umbral de entrada. Yo creo que ahí ya empieza un primer filtraje, que es, ¿cuál es el primer filtraje? La responsabilidad y el compromiso de la persona, y el querer de emprender también. Entonces, pienso que sí debemos, como incubadora, establecer esos semáforos. Pero además, el emprendedor mismo se identifica, se dice que tiene cierto perfil, ciertas condiciones y características. Tal vez nos podría comentar un poco de eso. ¿Cuál sería el perfil del emprendedor que podemos valorar cuando llega a la incubadora? ¿Qué deberíamos ver en él? Sí, primero yo creo que cuando estamos hablando de estudiantes de la propia universidad, entonces ya son estudiantes también conocidos por parte de los profesores. Entonces se sabe si es o no es una persona que puede cumplir y que es una persona responsable. Después, la parte de proactividad, esto uno lo va a ver viendo durante el proceso. Entonces hay ciertas competencias personales que uno va viendo en el proceso. Otras son más fáciles para identificar desde el inicio, para tomar ciertas decisiones. Ese espíritu emprendedor, esa proactividad también que el estudiante ha demostrado durante su carrera en la propia universidad también. Sí, además de la proactividad, habría que valorar el liderazgo, las relaciones interpersonales, su capacidad de comunicación, una serie de condiciones que nosotros llamamos competencias blandas, que son las que uno empieza a valorar para ver ese espíritu emprendedor desde el arranque, ¿verdad? Y como dice doña Petra, pues ir valorando los profesores cuáles son los estudiantes que van destacando por esa iniciativa y esa creatividad hasta en los mismos cursos, se nota, ¿verdad? Entonces, para hacer un paréntesis y dar un poco de información, comentaba cómo ha sido el proceso nuestro. Hemos recibido la primera transferencia metodológica de herramientas. Tenemos en este momento un kit de 33 procedimientos y 180 herramientas, que serían las que se van a aplicar, obviamente con su adaptación, que vienen del Instituto Politécnico Nacional, las vamos a ir adaptando a la realidad nuestra. En esto podemos decir que se formó un primer grupo de académicos de la universidad. Ese grupo, en aquel momento, lo hicimos abierto, más o menos 30 de la universidad y 15 de fuera, y ese es, digamos, es un bagaje con que contamos, pero eso resulta insuficiente. Por eso es muy importante lo que ustedes decían hace un rato. Aquí tenemos que hacer un trabajo de formación de formadores, de identificar profesores que estén apuntados con el tema y que puedan acompañar estudiantes para tener una masa crítica que realmente nos apoye en ese sentido. Y obviamente sí, la incubadora debería tener un equipo multidisciplinario que tenga la posibilidad de estar itinerante por las sedes, viendo, identificando y acompañando proyectos que se estén dando en cada una de las regiones. Hemos tenido la dicha de que ya se han capacitado algunos otros colegas, profesores, académicos, que han ido a procesos internacionales, que han ido a ver experiencias, y ya hemos ido generando cierta capacidad de masa crítica como para poder entrarle al tema del emprendimiento, de la incubación básicamente. Y también pues algunos tenemos digamos cierto nivel de relación a lo externo, pero tenemos que incrementar más esa red de contactos de la universidad con el resto del ecosistema, y eso es un trabajo fuerte que tendría que hacer la incubadora para irse posicionando en el sector productivo. Y una cosa muy importante que también es necesario conocer, la universidad generó un sistema de vinculación con los sectores productivos. El sistema de vinculación con los sectores productivos es un sistema de incorporación del sector productivo en el consejo universitario, en los consejos de carrera, en los consejos de sede, de tal manera que le vayamos tomando el pulso a lo que el sector productivo esté haciendo, lo que esté sucediendo afuera, de tal manera que los esfuerzos de la universidad estén orientados en esa dirección. Ahora bien, señores invitados, hay como ciertas tendencias en el mercado para emprender. Hay como ciertas carreras que uno puede decir, bueno, el área de tecnologías de información, el área de la tecnología alimentaria, ese tipo de carreras son como las más
apetecida, digamos, por el mercado en sí mismo, deberíamos de orientar por ahí el esfuerzo de los estudiantes y de los emprendedores, o también deberíamos de dar paso a nuevas posibilidades de muchachos que tengan ideas en otros campos, que también puedan resultar ganadores en el tiempo. Eso es importante. ¿Y qué creen ustedes de que la incubadora se nutra también de gente que no está en la universidad, sino que está afuera con proyectos e ideas innovadoras e emprendedores? Vamos a ver, aquí hay un tema también, y hay que relacionarlo con el tema que usted mencionaba sobre el costo de incubar. Y eso va muy relacionado con el tema de sostenibilidad, o llevémoslo al tema de autosostenibilidad. Vamos a ver, en El Salvador habíamos colaborado en el diseño de una incubadora en una universidad. Es una incubadora de carácter académico también. Uno de los limitantes que tienen las incubadoras académicas y es un tema crítico que tienen que valorar ustedes también, es qué pasa con el muchacho una vez que se gradúa. Porque durante un proceso, mientras estuve como estudiante y estuve participando en los procesos de incubación, por supuesto que tenía todo el ímpetu, toda la necesidad, porque además me quería graduar. Pero una vez que me gradúo y me enfrento con el mercado, ¿qué pasa con esa idea que yo desarrollé? Y ahí hay que tener el cuidado de que efectivamente haya ese vínculo con el sector productivo. Entonces, las nuevas tendencias, para contestar su pregunta, implican que ese vínculo, y esto hay que verlo si legalmente se puede o no se puede en esta universidad, es para buscar la autosostenibilidad. El tema de autosostenibilidad es que tiene que haber una retribución de alguna forma hacia la incubadora una vez que el muchacho se gradúe y desarrolle su empresa. Y eso implica que yo pueda estar también canalizando, siendo que no importa que sea una incubadora de la universidad, pero otras ideas de otros lados, y aquí yo no cerraría la puerta a diferentes o a sectores específicos productivos. Lo dejaría abierto porque, como dice el dicho, uno no sabe dónde salta la liebre. Y en esto no hay nada estricto, en realidad. El que diga que viene con una receta acá, que es la receta que me va a funcionar, está mintiendo, porque eso no es así. Y uno ve una persona que ni siquiera fue a la universidad y es un exitoso empresario. Y eso pasa todos los días. ¿Por qué? Porque efectivamente es de identificar oportunidades en el mercado. Entonces hay que valorar, para volver al tema de la autosostenibilidad, hay que valorar la posibilidad de que efectivamente una vez, si la empresa funciona y va caminando, una vez que la empresa funcionó y está caminando y está logrando ventas y tiene cierta rentabilidad, se firma un contrato con el emprendedor de forma tal que ese emprendedor de sus utilidades o de sus ventas dé una retribución en pago por los servicios recibidos en algún momento o del acompañamiento que se le vaya a dar a posteriori, de forma tal que haya ciertos ingresos para poder utilizar esos recursos hacia otras personas que quieran incubarse. No es con el afán lucrativo, pero sí con el afán de autosostenibilidad, de garantizar ingresos a futuro para que esta incubadora sea realmente autosostenible y no dependa simplemente de un presupuesto que para las universidades cada vez es más limitado. Y ustedes lo están, bueno, yo soy profesor acá en la universidad también y sabemos las limitaciones presupuestarias que tenemos. Entonces, nuestros modelos, y hagamos innovación también en nuestra incubadora, hagamos la innovadora de forma tal que sea autosostenible también, con una mentalidad. Si estamos fomentando el sentido empresarial en nuestros muchachos, pues tratemos de incorporar ese sentido empresarial en nuestra incubadora, para que sea autosostenible también. Y eso es parte de la innovación que habría que pensar, de ver cuál es el mecanismo que se puede utilizar y analizar la parte legal también, a ver si es posible o no es posible. Volviendo a la pregunta, yo creo que esto es uno de los grandes retos de una incubadora. ¿Cómo logro acompañar los sueños de la persona? Porque viene con una idea de negocio, está comprometido con la idea de negocio, tiene sueños, pero también cómo puedo orientar oportunamente de transformar la idea en un producto o un servicio que al final tiene que ser vendible en el mercado también. Pero esa búsqueda de equilibrio entre acompañar esos sueños, pero también de asesorarlo en un modelo de negocio que sea vendible, eso es un reto por parte de la incubadora. Dos temas fundamentales. Ese rato yo mencionaba el famoso Canva, ¿no? Modelo de negocios.
tal vez es importante, Petra, y Carlos, usted nos habla del modelo de negocios. Antes, cuando nosotros nos creábamos, sí, era un mercado cerrado, no había problema, cualquier producto que usted quisiera se vendía, ¿verdad? Éramos mercados de marcas protegidos y no había mucha competencia, pero hoy en día hay mucha competencia. Y entonces, a veces los emprendedores llegan con ideas y creen que es una idea única, ¿verdad? Y tienen mucho temor a que les roben. ¿Cómo es el tema? ¿Cómo hacer este contacto del emprendedor, su idea, el mercado, la propiedad intelectual y que lo que esté haciendo realmente sea algo que el mercado requiera? ¿Cómo hacer esa fase? Como guste. Bueno, a mí me contaron porque yo soy más joven que usted. Bueno, mira, en realidad el tema de propiedad intelectual es interesante y la protección de marcas es muy interesante porque hay toda una disyuntiva. ¿Para qué quiero yo propiedad intelectual? Vamos a ver. Y aquí hay una discusión con los abogados. Los abogados nos dicen a nosotros, la propiedad intelectual es para que no me copien idea. No. Tengamos una claridad. La propiedad intelectual es para que yo durante un tiempo tenga derecho exclusivo a explotar un cierto producto y un retorno sobre la inversión. Porque después de 10 años todo el mundo me lo va a copiar porque se venció la patente y todo el mundo lo va a copiar. Entonces tengamos claridad y expliquémosle al muchacho también o al emprendedor que efectivamente la propiedad intelectual tiene una meta exclusiva. Sea muy eficiente, trate de generar ganancias rápido, identifique oportunidades de mercado porque usted va a tener un cierto plazo que es el que le va a durar la propiedad intelectual. Después de eso todo el mundo se la va a copiar. Y eso es lo que ha sucedido en todo lado. Y aquí es donde nos llevamos al tema de innovación también. La innovación japonesa fue una innovación incremental. Copiaban agregándole valor un poquito sobre las cosas. Entonces aquí también hay que tener, sí, es correcto, tenemos que cuidar el tema de propiedad intelectual cuanto a las ideas. Y aquí yo recomendaría un análisis que normalmente hacemos, que es un análisis de mercado en términos de cuáles son los mercados en crecimiento y cuáles son los mercados que están en capacidad de absorber. Y es una matriz que le determina a usted cuatro áreas y le dice, bueno, este mercado está en crecimiento pero es muy competitivo. Entonces aquí, si bien es cierto, está en crecimiento, pero es muy competitivo, ahí relativamente podría entrar o no podría entrar. Busquemos aquellos mercados que estén en crecimiento y que no tengan mucha competitividad y ahí es donde deberíamos enfocarnos en ese tipo de mercados. Por ejemplo, un análisis simple. El Banco Central elabora una matriz que se llama la matriz insumo-producto, que te genera algunos indicadores, donde está un indicador que le llamamos el backwards multiplier, que es un indicador que nos permite determinar en una matriz, se podría utilizar la 37 por 37, hay una matriz 71 por 71 también, de cómo los sectores económicos se interrelacionan entre sí y contribuyen en esa generación de producto. Entonces, ¿cuáles tienen más capacidad de integración y cuáles tienen menos capacidad de integración? Porque aquí, y desde el punto de vista de incubación, un factor fundamental es el encadenamiento. Entonces, ¿cuáles sectores tienen mayor capacidad de absorber y de encadenarse en esa contribución al Producto Interno Bruto? Y ese análisis lo genera el Banco Central. Lo hizo en 1911 por primera vez en Costa Rica porque no se hacía, pero eso en otros países se hace constantemente, ese tipo de análisis, que podría contribuir al tema de información para poder tomar ese tipo de decisiones. Creo que a nivel de la propia persona todavía tenemos esa cultura de no compartir y no socializar nuestras ideas y negocios, ¿verdad? Por el temor de que alguien podría copiar. Yo creo que más bien lo que tenemos que fomentar es una cultura de querer sentarnos con personas que puedan tener cierto conocimiento, con técnicos, con empresarios, con mis vecinos, con mis propios datos de contacto. Entonces, por parte de la persona, para que realmente se logra madurar mejor su propia idea de negocio, de acuerdo a lo que requiere el mercado también, yo necesito compartir con diferentes personas mi idea de negocio. No solamente con las personas detrás de una incubadora, pero también con otras personas claves que me pueden apoyar. Muy bien, esto es lo que nos habla, los diálogos de gestión.
Y el constructivismo, generar un nuevo conocimiento precisamente compartiendo con los demás esa experiencia, ese conocimiento. También el tema de los modelos de negocios, Carlos decía, si hubiésemos estado en una clase teórica seguro nos explican las nueve cajitas del Canvas y la cosa, pero no, lo que hay que hacer es hacer las cosas diferentes y tener muy claro, muy bien lo dijiste, la propiedad intelectual. O sea, no es una pensión, no es para toda la vida, es un asunto y además que debe transformarse, que el producto debe modificarse y volver a ser competitivo y agregarle color, valor y sabor, ¿no? Que eso es lo fundamental si queremos llegarle al cliente. Entonces es un proyecto dinámico, ¿verdad? Cambiante. Y pasados esos 10 añitos antes de que pasen, le agrego un nuevo cambiecito y vuelvo a registrar con otra modificación y sigue siendo mío. Y puedo alargar el ciclo de vida, ¿verdad? El ciclo de vida del producto. Exactamente, ¿verdad? Sí, sí. Es muy importante que hoy en día, por ejemplo, nosotros tenemos en la Universidad de Costa Rica una cátedra que es la cátedra de empresarialidad e innovación. Ahí somos profesores los dos. Y lo que hacemos es empezar a trabajar el tema del Canvas, Design Thinking, Lean Startup, y empezamos a trabajar nuevos conceptos del manejo del modelo de negocios. Y empezamos a analizar principalmente cómo existe, primero, cuál es el valor agregado. No voy a entrar en toda la cajita, pero cuál es el valor agregado. Pero segundo, y lo más importante es, cuál es mi sector de mercado que estoy atendiendo y cuál es esa característica de mis clientes a los cuales voy a atender y qué es lo que esperan de mí. Me gustaría agregar algo. Cuando estamos hablando del espíritu emprendedor e innovación dentro de una universidad, eso por supuesto requiere también una serie de otra gestión paralela. Esto requiere de una revisión curricular también. Esto requiere de definir claramente cuál debería ser el perfil de entrada y el perfil de salida de los propios estudiantes en las diferentes carreras. Y una revisión también un poco del perfil de los propios docentes. Pero también a nivel del cuerpo administrativo, porque debe existir ciertos ajustes también. Porque como estaba diciendo, fomentar espíritu emprendedor e innovación dentro de una universidad no es algo tan estructurado. Y a veces lo que el fomento y digamos la decisión de poder actuar y fomentar la cultura emprendedora y la innovación dentro de la universidad no siempre coincide con digamos, las respuestas administrativas de la propia universidad. Muy bien, vamos cerrando. Quisiéramos quedar conversando todo el día, pero tenemos que ir cerrando. Hemos hecho un recorrido, creo que un poco de la teoría, de la práctica y el reto que enfrentamos, ¿verdad? Crear una incubadora con todo eso que nos acaban de decir ellos, con lo que hemos visto, con lo que hemos visualizado, con el camino que ya hemos recorrido. Y realmente se plantean enormes retos, pero precisamente de eso estamos hablando. De retos, de asumir y de tomar muchas de las experiencias que ya se tienen y enriquecer este proceso. Hay emprendedores que han iniciado fuera de una incubadora y han salido adelante. Aquí tenemos un caso de la compañera que el otro día conocimos, y es compañera del tiempo del CUNA y ahora tiene su empresa también. Pues ahora me puede contar su experiencia, Victoria. Quisiera que tal vez usted, para cerrar esta parte, nos pueda contar su experiencia desde lo que fue el CUNA, donde se hizo en la carrera, y el otro día nos sorprendió con su pequeña empresa. Y hoy tenemos aquí emprendedores que están dentro de la universidad y que van a iniciar su proceso en ese camino, y tenemos la obligación de ayudarles. Así es que nos sentimos pero muy muy complacidos. Sí, vamos a abrir para dos preguntas, pero quisiera también darle la palabra a la compañera si nos quiere así brevemente contar su experiencia como emprendedora, y luego un par de preguntas para ir cerrando. José. Bueno, buenos días. Me voy a quedar sentada para no darle la espalda a nadie. Como lo dice el vicerrector, yo soy egresada de acá, del CUNA, cuando era del CUNA. Entré a estudiar en el año 84, ya muchos años, y muy contenta porque fíjense que yo saqué la carrera de control de calidad y pues en su momento, de hecho eso ha sido lo que me dio el sustento durante todos mis años laborales. ¿Por qué les comento esto? Porque llegó la etapa en donde fui empleada por muchos años y dije, ya no quiero trabajar para nadie, sino que yo ser mi propia empresaria.
En esto, pues, perdón, por lo de los nombres, ¿verdad? Como dice la señora, es importante el perfil del emprendedor. A usted tiene que apasionarle lo que usted va a hacer. Eso es importantísimo. Ustedes como emprendedores, si ustedes tienen una idea y no tienen ese emprendedurismo de que les gusta, ni siquiera lo hagan porque no va a salir exitoso como debería ser. Importante también conocer de lo que ustedes están haciendo. Yo, digamos, en la parte mía, yo soy formuladora cosmética, saqué aparte también la parte de laboratorista químico, entonces pues está muy ligado en la parte de calidad, porque desde el momento en que yo escojo a mis proveedores con los insumos, las materias primas, los materiales de empaque, ahí estoy aplicando la parte de control de calidad, para los que están estudiando control de calidad por acá. Entonces, es una conjugación de todo, muchachos, pero lo importante es que les apasione lo que están haciendo. Importantísimo lo que hablaba el profesor a la hora de lo que es la parte de la propiedad intelectual. Y les comento esto como anécdota. Mi empresa se llama Idilios. Mi marca se llama Big Life. Yo daba por un hecho de que yo iba a sacar mis productos bajo el nombre de Idilios. Y comencé a hacer las etiquetas, todo el desarrollo, muchachos. Y a la hora de que yo ya iba a lanzar mi producto, me dijo porque yo en eso, como dice el vicerrector, yo arranqué sola, a puro impulso y a pura emoción y a puro amor, porque me apasiona lo que hago. Pero hay muchas cosas, como en esto del modelo de negocio, nadie a mí me dijo nada de esto. Nadie, muchachos, nadie. Entonces llegó la parte donde me dijo mi jefe, que sabía del proyecto, me dice, ¿ya usted registró su marca, Vicky? Le digo yo, no, yo voy a salir bajo Idilios. Me dice, vaya y vea si usted puede registrar Idilios. Muchachos de Dios, ya yo estaba para hacer el tiraje de las etiquetas. Yo inicié con 8 productos. En el 2015 ya tenemos 34. Ya sí me apasiona lo que hago, ¿verdad? Y cuando yo ya iba a hacer el tiraje de las etiquetas, me voy para el registro de propiedad y resulta, bueno, con la formalización de la abogada, de la empresa y todo lo demás, y me dice, usted no puede sacar la marca Idilios al mercado. Ay, muchachos. Yo me senté a llorar al frente de la licenciada. Yo gracias a Dios, nunca tuve ninguna pérdida de bebés, ¿verdad? Yo sentía que me agarraron algo de mi interno y me lo arrancaron. Y yo lloraba a mis casi 50 años de edad, como una chiquita. Y yo le decía, no puede ser que esto me esté pasando a mí. Pero sí me estaba pasando porque a mí nadie me direccionó de esa parte. Resulta que había un idilio, ni siquiera Idilios, un idilio que habían registrado en los años mozos hace como 20 años, cuando eso registraban como por 23 años. Y ahora no, y ahora solo 10 años. Y que se llamaba Idilio y que estaba registrada para sacar productos parecidos a los que yo iba a sacar. No pude sacar Idilios, no pude. Entonces ya comenzar a revisar, a gestionar cuál era, qué podía, con qué. Y entonces, con referencia a mi nombre, que yo me llamo Victoria, saqué el Big Life. Y bueno, ahora el Idilios prácticamente no se menciona y casi nadie sabe que existe a menos la gente de los proveedores y la familia, que existe un Big Life. Porque esa es la marca registrada y eso es lo que uno pues viene y tiene que comenzar a posesionar la marca, como dice el profesor. Posicione, trabaje, esfuércese para que usted tiene todos sus 10 años de trayectoria. Yo tengo 2 años y yo veo que ella ya pelotea por todos lados, ¿verdad? Pero hemos trabajado fuertes. Y estar innovando, refrescando. No puede quedarse
achantadito. Hay que estar en esa mejora continua. ¿Por qué? Porque vienen atrás los demás. Muy bien, Victoria, muchas gracias. Creo que cierra muy bien. Tenemos espacio, José, para una o dos preguntas. No, un comercial. Victoria va a estar con nosotros como parte de la muestra empresarial que vamos a tener el día 7 de diciembre, el día de la vinculación universidad-sociedad. Vamos a tener la gente del café, lo sabemos. Bueno, es muy probable que tengamos 3 muestras empresariales ese día. La de Victoria, la de los productores de café, que nos van a traer una muestra de café de Los Santos, y de las señoras Amasilias, que es un emprendimiento colectivo de chocolates que hay en la zona del Caribe. Pero ese día entonces vamos a tener la oportunidad de conocer los productos de Victoria y interactuar más con... ¿va a estar también ahí? Bueno. Vamos a las preguntas para los... Bueno, si no hay preguntas, agradecerles especialmente a Petra y a Carlos, que nos han llenado de conocimiento en este conversatorio, nos han ayudado mucho a dilucidar, también nos han dejado claros los enormes retos a que estamos enfrentados, ¿verdad? Y cómo hay que hacer las cosas si queremos realmente promover el emprendimiento, la incubación y llegar a formar empresas como la que hoy tiene Victoria, y muchos muchachos de los que están en la feria, pues son el futuro de lo que queremos hacer como parque empresarial. Un aplauso para los expositores, los expositores.